En el Nuevo Testamento tenemos 4 libros que dan cuenta de gran parte del ministerio del Salvador durante su vida terrenal. A estos libros se les conoce como los Evangelios. El tercer libro de Nefi, en el Libro de Mormón, podría ser considerado como el quinto de estos Evangelios. El tercer libro de Nefi preserva gran parte de lo que fue dicho y hecho durante el ministerio de Jesucristo en las Américas. Mucho de lo que hizo establece un paralelo entre sus enseñanzas, milagros y hechos del antiguo mundo. En las planchas que Moroni entregó a José Smith, el tercer libro de Nefi se llamaba originalmente el libro de Nefi. La distinción de tercer libro de Nefi fue agregada por el elder Orson Pratt en 1879, a fin de diferenciar este libro de los otros 2 libros originales de Nefi, el hijo de Lehi. Este es el episodio número 21. ¡Comenzamos! Si pudiéramos hacer un gran resumen de lo que el tercer libro de Nefi contiene, podríamos dividirlo de la siguiente manera. Los primeros 7 capítulos solamente contienen el registro de más de 30 años y dan cuenta de lo que estuvo sucediendo en América mientras Cristo llevaba a cabo su ministerio en el Viejo Mundo. Luego, los capítulos del 8 al 26 tratan todo lo que ocurrió en un periodo de 6 días. Los primeros 3 días fueron de completa y absoluta oscuridad a causa de la muerte del Salvador y Creador del mundo. Los otros 3 días contienen el ministerio personal de Cristo en América. Luego, los capítulos 27 y 28 tratan acerca del ministerio privado de Cristo a los 12 discípulos que llamó en América. Y finalmente, los capítulos 29 y 30 contienen las reflexiones que Mormón hace de todos estos eventos y algunas advertencias y admoniciones hechas a la gente de nuestro tiempo. El ministerio de Cristo en las Américas se destaca de muchas maneras, pero quiero hacer énfasis en 4 principales. La primera razón es porque el ministerio de Cristo en América establece de manera categórica la divinidad de Jesús de una manera única y termina de cerrar por completo el círculo que es su ministerio terrenal. La segunda razón es debido a que sus enseñanzas en América aclaran todas las dudas y preguntas que han quedado pendientes en la Biblia. La tercera razón es porque enseña que Jesucristo es verdaderamente el Dios de toda la tierra y nos hace saber que Él ministra y está consciente de todos los pueblos. La cuarta razón es porque da testimonio al mundo entero de que el Libro de Mormón, junto con la Biblia, es el testigo más poderoso de la divinidad de Jesús en los últimos días. ¿No les parece irónico que a pesar de todos los atributos celestiales que el mundo cristiano atribuye a Jesucristo, todavía le cuesta trabajo creer que Él también ejerció su ministerio en esta parte del mundo? El Libro de Mormón es el único registro de escritura del cristianismo entero que testifica que Cristo no solo visitó el Viejo Mundo, sino que también bajó y estableció su iglesia en América. Los habitantes de las Américas fueron advertidos en cuanto a la venida del Señor, su nacimiento, ministerio y muerte. Ellos también sabían de su resurrección y consecuente visita. Sabiendo esto, los nefitas reajustaron su calendario, de manera que cuando se dio la señal del nacimiento de Cristo, empezaron a contar el tiempo de manera diferente. De acuerdo con la cronología nefita, las tormentas, la oscuridad y la crucifixión sucedieron en el 4º día del primer mes del año 34. Entonces, al final de ese año, el Señor se presentó en las Américas para ministrar personalmente entre ellos. Esto significa que, contrario a lo que regularmente se piensa, la venida de Cristo entre los nefitas no ocurrió inmediatamente después de su ascensión en el Monte de los Olivos, sino que pasaron meses enteros entre este momento y su visita a las Américas. Para todos los miembros de la Iglesia que han estudiado el ministerio de Cristo en América, es de especial interés la forma en la que fue introducido por nuestro Padre Celestial.
La palabra evangelio deriva del latín y del griego y significa buenas nuevas o buenas noticias. En este sentido, las verdaderas y únicas buenas nuevas fueron dadas por el Padre Celestial a los habitantes de las Américas, al presentar no solo en palabra, sino en persona a su Santo Hijo resucitado. ¿Y cuáles eran estas buenas noticias? Que la muerte y el pecado habían sido vencidos definitivamente por el Redentor del mundo. Imaginemos por un momento la escena. Por meses, los nefitas y lamanitas habían estado levantando el escombro de la terrible furia natural que los había sobrevenido. Habían descubierto que ciudades enteras habían dejado de existir y que miles de personas habían padecido la muerte. Para muchos de ellos, la muerte había sido causada por sus terribles iniquidades, pero para otros solo había sido el resultado natural de los eventos ocurridos. Sin embargo, sin importar la causa de su fallecimiento, ya fuera por el pecado o por el curso natural de la vida, todas las consecuencias habían sido absorbidas y saldadas por un solo ser, Jesucristo, el Hijo de Dios. A pesar de que los evangelios de la Biblia y el tercer libro de Nefi son uno solo, existe un elemento imposible de ignorar que separa por completo el ministerio de Jesús registrado en la Biblia del libro de Mormón. Este elemento es el hecho de que, a diferencia de lo que ocurrió en el antiguo mundo, en las Américas, Cristo llevó a cabo su ministerio con un cuerpo resucitado, glorificado y perfecto. En la Biblia que hemos recibido en nuestros días, se da preeminencia al ministerio de Jesús en la carne, mientras que dedica una porción muy reducida a sus visitas después de la resurrección. Esto se debe, en parte, a que su ministerio como ser resucitado en el viejo mundo fue generalmente ejercido en privado. Los miembros de la Iglesia regularmente no solemos prestar atención a esta falta de proporción, porque tenemos en el libro de Mormón capítulos enteros que dan cuenta de este ministerio, inclusive de aquellos momentos privados con sus 12 discípulos. ¿Cómo se llevó a cabo el ministerio de Cristo en América? Aunque con anticipación el pueblo en América había escuchado la voz del Señor desde el cielo, los 3 días de su ministerio dan inicio cuando Cristo es introducido por el Padre y desciende del cielo hasta el templo en la tierra de abundancia. Durante estos 3 días ocurrió lo siguiente. La multitud tocó personalmente las heridas en sus manos, en sus pies y costado, uno por uno, lo cual significa que el Salvador literalmente invirtió horas enteras para ministrar a los individuos a un nivel personal y único. También llamó a sus 12 discípulos, enseñó las doctrinas del arrepentimiento, del bautismo por inmersión en el agua y del don del Espíritu Santo. Enseñó los mismos principios dados en el Sermón del Monte y explicó de qué manera la ley de Moisés ya había sido cumplida en su totalidad. Declaró que los nefitas eran las ovejas del otro redil del que había hablado en Palestina, y que todavía había otros rebaños dispersos en otros lugares de los cuales ni los habitantes del viejo ni del nuevo mundo sabían nada, declarando que ellos también habrían de recibir su visita personal. Generalmente se cree que a las otras ovejas a las que el Señor se refería eran los gentiles. Sin embargo, Él dejó en claro que estas otras ovejas habrían de escuchar su voz. Los gentiles fueron recogidos en el redil verdadero a través de la predicación de los apóstoles Pedro, Pablo y otros discípulos, y no de manera personal por el Señor. Mientras que los habitantes de las Américas e inclusive de las tribus que se encontraban perdidas para ellos, literalmente escucharon su voz, y Él personalmente los visitó. De modo que, efectivamente, los habitantes del Nuevo Mundo y las otras tribus esparcidas en lugares desconocidos, pero que pertenecían a la descendencia de Abraham, son y eran las ovejas a las que Él se refirió con anterioridad. El Salvador también enseñó respecto a los gentiles de los últimos días, las bendiciones que les sobrevendrían y las profecías que se habrían de cumplir en nuestro tiempo, citando específicamente las del capítulo 52 de Isaías. También sanó a los enfermos, oró al Padre de maneras inconcebibles, bendijo a los niños e instituyó la ordenanza de la Santa Cena.
Para mí es profundamente simbólico el hecho de que haya esperado para sanar a los enfermos hasta este momento de su ministerio. Porque todos estos enfermos, sea cual fuera su condición, palparon las marcas en el cuerpo del Señor, pero no fueron sanados sino hasta antes de participar de los sacramentos. Después de instituir la Santa Cena, el Señor confirió autoridad para otorgar el don del Espíritu Santo y para bautizar con agua, tras lo cual hubo un momento de oración indescriptible. Luego de haber enseñado la doctrina, el Señor administró la Santa Cena, proveyendo el pan y el vino de manera milagrosa. Enseñó acerca del recogimiento de Israel en los últimos días, y que tendría poder para bendecir al resto de las familias de la tierra. También citó las palabras de Isaías para explicar que en el fin de los tiempos el Señor recordaría el convenio hecho con la casa de Israel, haciendo una clara alusión a la obra que se llevaría a cabo en los templos de los últimos días, así como a la institución de la Nueva Jerusalén en América. Dio el mandamiento de estudiar las palabras de Isaías, especialmente para los habitantes de nuestros días, y tomó tiempo para revisar el estado de los registros. Llamó la atención acerca de profecías importantes que no habían sido registradas y pidió que las omisiones fueran corregidas, permitiendo esto que en nuestros días tengamos cuenta completa de las profecías de Samuel el Lamanita con respecto al nacimiento del Salvador. Finalmente, explicó las profecías contenidas en Malaquías y enseñó acerca de grandes cosas que habrían de ocurrir hasta su segunda venida. En ese momento, los niños fueron ministrados de manera angelical, y grandes cosas salieron de sus bocas, cosas que el hombre no puede expresar. Los 12 discípulos enseñaron entonces y bautizaron a todos los habitantes de la tierra para establecer un nuevo convenio en una nueva era. Finalmente, el Señor ejerció un ministerio privado con los 12 discípulos escogidos en América y les enseñó que la iglesia que habrían de formar en el nuevo convenio debía de llevar su nombre y ser llamada la Iglesia de Cristo. El Señor también les dio la comisión de ir por todo el mundo y hacer venir a Él a las personas bajo las condiciones de la fe en su nombre, el arrepentimiento y el bautismo. Explicó que los hombres serían juzgados por los libros y concedió algunos deseos justos a sus discípulos, 3 de los cuales fueron elegidos para extender su ministerio hasta la segunda venida, a similitud como había sido hecho con el apóstol Juan. Los 12 discípulos fueron finalmente transfigurados y vieron y oyeron cosas que no les fue permitido revelar. De esta manera concluye el ministerio personal del Señor en las Américas. Al concluir su registro del Evangelio de Cristo, el apóstol Juan en el Nuevo Testamento declaró, cito, «Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, de las cuales, si se escribiesen cada una de ellas, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir». Fin de la cita. Esto mismo hemos de decir acerca del impacto, significado y trascendencia del ministerio de Cristo en América, pero se da este modesto resumen a fin de adquirir una vista panorámica de los importantísimos eventos protagonizados por el Cristo resucitado en las Américas, y la razón de por qué enseñamos que el Libro de Mormón es verdaderamente otro testamento de Jesucristo. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días somos la única iglesia cristiana que cree y enseña estas cosas y que dedica enormes esfuerzos por cumplir con el divino mandato del Señor, dado tanto en el Viejo como en el Nuevo Mundo, y en tiempos antiguos como tiempos modernos, de ir y hacer discípulos a todas las naciones de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, bajo las condiciones de la fe en Jesucristo, el arrepentimiento y el don del Espíritu Santo. Gracias por acompañarme en un episodio más de este podcast. No olvides compartir y suscribirte al canal para que no te pierdas los episodios que salen cada semana. Mientras tanto, hasta la próxima.